Bienvenido ciudadano a un nuevo vídeo de nuestro canal de Derecho en YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los errores más comunes que tenemos a la hora de hablar y que incluso podemos llegar a ver en la propia prensa. Se trata de la diferencia entre un homicidio y un asesinato. Y es que lo primero de todo es que tenemos que dirigirnos a nuestro Código Penal y leer el artículo 138, que es el que habla del homicidio. Y tal y como dice el artículo 138, el que matare a otro, o sea, aquel que mate a otra persona, será castigado como reo de homicidio, no de asesinato, de homicidio, con la pena de prisión de 10 a 15 años. Y este es el que se llama el homicidio doloso, ya que podemos encontrar dos tipos de homicidio, dependiendo de la intención del autor. Por un lado, el homicidio doloso y por otro lado, el imprudente. Y continuando con el homicidio imprudente, el segundo de los tipos del homicidio, debemos de dirigirnos al artículo 142 del Código Penal, el cual dice: el que por imprudencia grave causare muerte de otro, o sea, el que por imprudencia cause la muerte de otra persona, será castigado como reo de homicidio imprudente con una pena de prisión de 1 a 4 años. Y continúa diciendo el texto: si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años. Por lo tanto, nos están poniendo una pena inicial de 1 a 4 años en aquellos casos en los que nosotros provoquemos la muerte de otra persona mediante una imprudencia grave. Y además, si esa imprudencia grave se produce al volante de un ciclomotor o de un vehículo, nos van a prohibir utilizar vehículos durante un periodo de tiempo. ¿Y cuál podría ser un muy buen ejemplo de un homicidio imprudente? Por ejemplo, un conductor está conduciendo por su ciudad. Por encima tiene el móvil en la mano y va respondiendo unos WhatsApps. De pronto, un peatón cruza por el paso de peatones y es atropellado por nuestro conductor, que provoca con ese choque la muerte del peatón. En ese caso, estaríamos ante una imprudencia, ya que el conductor no tiene intención de matarle. Como hemos visto, por su comportamiento, él iba distraído, en ningún momento tenía intención de arrollar al peatón. Otra cosa sería que el conductor fuese, por ejemplo, a 70 por hora, o bueno, 70 fuera a la velocidad normal y de pronto al ver al peatón cruzando, acelerase más el vehículo para provocarle la muerte. En ese caso sí que nos iríamos al 138, que es el que habla del homicidio doloso. Y muy importante, y para que te quede muy claro, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio doloso y la imprudencia? Es la intención del autor. Lo más importante es la intención. Hay que ver, según los hechos que se han producido, si realmente el autor tenía una intención de conseguir un resultado de muerte o si por el contrario, por sus actos, realmente no quería causar esa muerte, pero que por una imprudencia, por un, digamos, por un error suyo, por un fallo, ha provocado la muerte a otra persona. Y entonces, ¿qué sería el asesinato? El asesinato lo tenemos regulado en el artículo 139 del Código Penal, justo después del homicidio. Y dice así el texto: será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años, de 15 a 25, o sea, 10 más que el homicidio, el cual era de 10 a 15, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna, y repito, alguna, de las siguientes circunstancias. Primero, alevosía. Segundo, precio o recompensa o promesa. Tercero, ensañamiento, el cual es aumentar deliberadamente e inhumanamente, el dolor del ofendido, o sea, de la víctima. Y cuarto, para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra este. Y además, continúa el texto diciendo que si en vez de concurrir una de estas, concurriesen dos, por ejemplo, que nos pagan y aún por encima provocamos un sufrimiento demasiado inhumano y demasiado grande antes de provocar la muerte, tendremos la pena en su mitad superior. Y entonces, ¿qué significan estos 4 requisitos? Bueno, comenzando con la alevosía, consiste en asegurar el resultado, asegurarlo. Por ejemplo, si nosotros vamos a matar a una persona con un arma y no solamente le pegamos un tiro en la cabeza, sino que después de haberle disparado una primera vez, le continuamos disparando y nos aseguramos
fervientemente de que esa persona va a morir, ahí estamos ante un caso de alevosía. La definición por encima de alevosía la podemos encontrar en el artículo 22.1 del propio Código Penal, el cual dice así: hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directamente o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. O sea, que tenemos la intención no solamente de matarle, sino de asegurarnos de que lo conseguimos y aún por encima de que la otra persona no tiene ningún tipo de defensa posible contra nosotros. Un caso muy sencillo que se me ocurre de esto es que nos pongamos en la cima de un edificio con un rifle francotirador y desde 50 metros abatamos a una persona. En este caso, la víctima no tendría ningún tipo de medio de defensa y nosotros directamente conseguiríamos nuestro objetivo. El segundo, por precio, recompensa o promesa, hace referencia a provocarle la muerte a una persona, por ejemplo, bajo una recompensa. A nosotros nos contratan para acabar con la vida de una persona. Es el caso de un asesino, por ejemplo. Y ahí ya viene la propia palabra y el propio delito. El tercero, como habíamos dicho antes, es el ensañamiento, el cual consiste en el ejemplo clásico, en torturar a una persona antes de provocarle la muerte. O sea, si nosotros tenemos la intención de matar a una persona, pero esa muerte se la provocamos de una forma muy, pero que muy lenta y además con un gran dolor, nos encontraríamos ante un caso de ensañamiento. Y por último estaría el de facilitar un delito o encubrir otro delito. Esto, por ejemplo, podría ser si yo para robar un banco entro por la puerta y empiezo a matar a todos los cajeros y a todas las personas que se encuentren allí y que me intenten impedir acceder a la caja fuerte del banco, ahí vemos como el homicidio es utilizado como un medio para cumplir otro delito, o sea, un fin. En ese caso, podríamos estar hablando de que estamos utilizando el homicidio para conseguir un fin, entonces se convertiría en asesinato. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y no os olvidéis de suscribiros para no perderos ninguno de los futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la vista.